Estimados estudiantes, reciban la más cordial bienvenida al reinicio de las actividades académicas del semestre 2021. Quienes habla es el Dr. Percy Díaz Morón, coordinador académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Martín de Porres, filial norte. Permítame también transmitirles el saludo de nuestro director académico, el ingeniero Carlos Mechán Carmona, asimismo también de nuestros directores y coordinadores académicos de las diferentes áreas de ciencias básicas, ciencias clínicas, departamento de internado, departamento de investigación, así como del equipo asistente técnico de la Facultad de Medicina filial norte y de nuestros coordinadores de cursos y responsables de cátedra y asignaturas. Asimismo también expresarles el saludo del equipo técnico de soporte de la filial norte, con quienes venimos trabajando arduamente para hacer posible y viable este reinicio de actividades académicas mediante esta modalidad no presencial en aulas virtuales. Bien, estimados estudiantes, luego del saludo entonces vamos a indicarles básicamente cuál es el procedimiento para poder iniciar las actividades académicas en nuestras aulas virtuales. Bien, básicamente vamos a tener un campus virtual, el campus virtual de medicina, que básicamente es donde vamos a tener nuestros canales de comunicación y el ingreso hacia nuestra plataforma aula virtual. Bien, como tabla de contenidos vamos a mostrarles cómo ingresar, ¿no? Cómo ingresar al campus virtual y a las aulas virtuales, ¿no? La estructura y el diseño pedagógico, la metodología de aprendizaje, ¿no? La distribución modular de las asignaturas dependiendo de las características de cada una, ¿no? Los sílabus, las guías de aprendizaje y el cronograma de actividades, así como también la estructura de las asignaturas y las estrategias de enseñanza-aprendizaje, ¿no? La adaptación de la evaluación del aprendizaje de acuerdo a esta aula virtual y las formas o modalidades de cómo ustedes tienen que estudiar. Bien, vamos a empezar entonces. Bueno, ustedes van a entrar a su plataforma para poder ingresar, ¿no es cierto? Va a salir su plataforma, el campus virtual de medicina, a través del enlace, ¿no? Enlace medicina.usmp.edu.pe, ¿no? Van a hacer clic básicamente allí y van a ingresar entonces al campus virtual de medicina, ¿no? Va a salir esta página, ¿no? Una página en la cual sale el campus virtual, donde ustedes van a tener que digitar su nombre de usuario y su contraseña. Si por alguna razón, ¿no? Alguno de ustedes se le ha olvidado, ¿no? Se olvidó su contraseña, entonces acá vamos a encontrar un ítem donde dice olvidó su nombre de usuario y contraseña, para que inmediatamente ustedes puedan reportar y se les pueda conceder nuevamente el acceso a su plataforma virtual. Muy bien. Luego vamos a tener, al ingresar a su usuario y contraseña, va a aparecer ya el aula virtual, donde automáticamente se le va a cargar, ¿no? En su aula virtual todos los cursos o materias en los cuales se encuentran matriculados, ¿no? Van a desplazar hacia abajo y van a encontrar ustedes la estructura y el diseño de enseñanza-aprendizaje que hemos realizado para ustedes, ¿no? Como ustedes sabrán, en base a las directivas académicas de la Superintendencia Nacional de Educación, que es la SUNEDU, hemos podido trabajar desde la Facultad de Medicina en Lima y un equipo técnico de la Universidad de San Martín de Porres el diseño y la estructuración del proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual está estandarizado básicamente para todos los programas académicos y también para la Facultad de Medicina, el cual básicamente se ha desarrollado en 4 módulos, ¿no? Una dimensión informativa, una dimensión formativa, una dimensión experiencial y una dimensión comunicativa. En la dimensión formativa básicamente van a encontrar ustedes dentro de su aula virtual, ¿no? En la parte de contenidos van a presentar la presentación de la asignatura, van a encontrar la presentación de su docente, van a encontrar su sílabo, el cronograma de actividades y la guía como estudiantes van a tener para poder realizar adecuadamente las actividades académicas en el aula virtual. Vamos a tener una dimensión formativa, que es la sección de materiales. Acá ustedes van a encontrar todos los documentos o contenidos de aprendizaje. Van a ver las presentaciones, van a encontrar enlaces, van a encontrar videos, ¿no? Las clases grabadas de sus docentes, diferentes lecturas, referencias bibliográficas que va a servir como material de enseñanza-aprendizaje del curso en el que ustedes se encuentran matriculados. Luego vamos a tener la dimensión experiencial, en la cual tenemos una sección de actividades. Aquí básicamente van a estar todas las actividades de aprendizaje, van a estar las evaluaciones, van a estar las tareas, en las cuales ustedes tienen que desarrollar a fin de fortalecer los conocimientos del autoaprendizaje, ¿no? De su materia académica. Y por último tenemos una dimensión comunicativa, en la cual ustedes van a tener que desarrollar foros, videoconferencias o clases en línea, ¿no? En esta parte básicamente ustedes
van a tener una fase sincrónica, que van a tener contacto con sus docentes, en la cual ustedes, luego de haber realizado el autoaprendizaje en el aula con los diferentes contenidos, ustedes van a tener este espacio para poder fortalecer diferentes puntos débiles que encuentren en el aprendizaje, para que el docente pueda, a través de esta tutoría en línea, pueda reforzar esos conocimientos aprendidos y fortalecer la competencia del curso en esta modalidad, ¿no? Entonces, esas son las 4 formas que van a tener ustedes, y en la modalidad comunicativa o en esa dimensión comunicativa es cuando ustedes van a interactuar con sus docentes, que es la fase sincrónica. Muy bien. Esta metodología de enseñanza-aprendizaje, básicamente sabemos que el año pasado existió un congreso, ¿no?, de educación médica continua, ¿no?, en el mes de noviembre, ¿no? Eso se puso a consideración en la universidad virtual de nuestra universidad, y definitivamente, como está normado y regulado por la SUNEDU, es que se tuvo que esperar para poder implementar esto. Dada la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, es que se ha dado la autorización para poder plantear ese nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje, que definitivamente va a servir para que ustedes puedan continuar con sus actividades académicas durante el proceso de desarrollo de las actividades académicas, ¿no? Aquí básicamente vamos a encontrar cómo está la distribución modular, ¿no? Vamos a tener cómo vamos a distribuir las asignaturas. Vamos a tener un bloque básico y preclínico y un bloque clínico. Como ustedes comprenderán, por esta emergencia sanitaria se ha tenido que disgregar a través de un equipo técnico de nuestra Facultad de Medicina y de la Universidad San Martín de Porres. Se ha tenido que separar en 2 brazos las actividades académicas para poder viabilizarlas, ¿no? Un brazo que es básicamente teorías y seminarios o talleres, y el otro brazo que viene a ser las prácticas, ¿no? Por lo tanto, se han dividido cursos que van a dictarse en 1 o 2 meses durante los meses de mayo y junio con teoría y seminario, y las prácticas académicas se están dejando para reinicio en julio y agosto. Esto básicamente se van a reiniciar dependiendo de las condiciones sanitarias y de la normatividad y las disposiciones que decrete el gobierno actualmente. Como sabemos, nuestra realidad en Lambayeque es un poco más compleja en relación a todo el país, así que se vienen diseñando diferentes estrategias para que, conforme está planeado en julio y agosto, podamos reiniciar las actividades académicas, y la cual también dependería, nuevamente reitero, de las disposiciones del gobierno para que podamos nuevamente reinsertarse a las actividades prácticas en los hospitales públicos de nuestro país. Muy bien. Esta es una carga lectiva gradual, y como ustedes verán también, en cada semestre académico no se ha considerado las 5 o 6 materias que se tienen por ciclo. Lo que se está haciendo que debe ser una carga lectiva gradual. ¿Qué significa gradual? Que por ejemplo en mayo vamos a empezar con 2 materias, ¿no? El primer ciclo, que tenía 6 materias, va a iniciar con lenguaje y matemáticas, por ejemplo. De tal forma que no se recargue al estudiante y pueda aprovechar al máximo los contenidos en el aula virtual y poder afianzar el autoaprendizaje y cumplir y lograr la competencia académica del sílabus de la asignatura que se encuentran llevando. Y así progresivamente en los siguientes meses se van a ir sumando más, de tal forma que el estudiante pueda tener las condiciones adecuadas de poder desarrollar adecuadamente los contenidos de aprendizaje, ¿no? Esa es la modalidad, ¿no? Inicio en mayo con algunas asignaturas, ¿no?, en el primer semestre, en el primer mes, y posteriormente se van sumando otras asignaturas, dejando las asignaturas que tienen práctica, la parte práctica, para desarrollarlos en los meses de julio y agosto, repito, de acuerdo a las condiciones de la emergencia sanitaria y los decretos del gobierno nacional. Muy bien, vamos a tener entonces ese bloque básico y preclínico. Ahora vamos a ver el bloque clínico, ¿no? En el bloque clínico tiene las mismas características, ¿no? Acá es importante porque acá se va a utilizar prácticas virtuales, ¿no?, simulación, ¿no? Y tenemos otras actividades como el ECOE, que básicamente va a buscar evaluaciones objetivables de casos, ¿no?, que va a permitir una mejor enseñanza-aprendizaje. Acá también está diseñado para iniciar algunos cursos, ¿no?, en el mes de mayo, y los siguientes en los meses de junio, y las prácticas para los meses de julio y agosto, ¿no? Por ejemplo, en el 7º ciclo solamente se está iniciando con el laboratorio clínico y medicina 1, ¿no? Laboratorio clínico en el mes de mayo, y medicina continúa desde mayo hasta el mes de agosto, continuando con las partes prácticas en los meses de julio y agosto, ¿no? Y así sucesivamente, como ustedes están viendo, en el mes de mayo se están iniciando con algunas asignaturas, en el mes de junio se van a continuar con las siguientes asignaturas, de tal forma que el estudiante pues no se recargue de actividades académicas y pueda desarrollar los contenidos académicos del curso, ¿no? Reitero, el retorno hacia nuestros hospitales va a ser de acuerdo a las medidas que decreta el gobierno nacional y las acciones de prevención y control que podamos implementar en nuestras aulas y en nuestros hospitales. Sílabos, guías y cronogramas, ¿no? Como les había mencionado, dentro de su aula virtual, en la sección contenidos van a encontrar la información básica. Esta información básica está representada por el sílabo de la asignatura, el cronograma de actividades o cómo se va a desarrollar el curso, ¿no?, una inducción de la asignatura, que es lo que estamos haciendo en este momento, y las guías de aprendizaje, que van a incluir las rúbricas de evaluación.
Entonces, los sílabos son adaptados. Como ustedes sabrán, el sílabo no ha sido mutilado, ¿no? El sílabo se va a desarrollar en su totalidad, pero se ha adaptado, ¿no? Dependiendo de las características del tiempo, ¿no? En tiempo, que básicamente en teorías, en lecturas, en foros, ¿no? En actividades complementarias, y los recursos de aprendizaje son variados, ¿no? Clases grabadas mediante videos, sesiones en línea mediante actividades de tutoría virtual, y se van a utilizar diferentes fuentes bibliográficas desde nuestra biblioteca virtual. Las guías de aprendizaje, ¿no? Que básicamente van a establecer las estrategias de enseñanza-aprendizaje y que va a desarrollar el docente, ¿no? El docente. Aquí básicamente el estudiante va a tener prácticamente toda la semana para poder visualizar, para poder leer, para poder afianzar los conocimientos, de tal forma que en la actividad de comunicación durante la tutoría en línea pueda afianzar los conocimientos con la interacción docente, ¿no? Encontramos también el cronograma de actividades. Ahí vamos a encontrar el espacio de articulación, ¿no? Entre el docente y el estudiante, y entre los contenidos y el estudiante, ¿no? Todo lo que encontremos acá son de lectura obligatoria y de revisión minuciosa, de tal forma que permita analizarlos adecuadamente y no podamos tener inconvenientes en el desarrollo de las actividades académicas. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Como ustedes verán, ya vimos la sección contenidos, luego vamos a ver la sección de los módulos, ¿no? Vamos a ver que en cada módulo va a tener un contenido de la actividad académica de acuerdo al cronograma de actividades que se haya planificado, ¿no? Como ejemplo tenemos acá que en esta sesión 1, por ejemplo, se ha subido una lectura, ¿no? Como actividad complementaria, ¿no? La clase que se encuentra grabada, ¿no? Un video tutorial que va a servir para reforzar los conocimientos que se tengan que ver con la competencia o el contenido de aprendizaje de esta modalidad, ¿correcto? Básicamente se van a programar en 16 módulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, antropología, teoría, y así sucesivamente, conforme van avanzando, de acuerdo a su cronograma de actividades, van a ir desarrollando sus actividades académicas. En teoría, bueno, básicamente vamos a ver que hemos cambiado, ¿no? La teoría antes tradicional de clase y examen para una teoría o una modalidad de enseñanza-aprendizaje invertida, ¿no? Donde va a haber un procesamiento profundo de los contenidos, porque vamos a socializar lecturas, vamos a poder desarrollar actividades de autoevaluación, ¿no? Que si bien es cierto, no tienen una calificación, pero sí permite una interacción obligatoria, de tal forma que podamos afianzar los conocimientos de las clases que se vienen desarrollando, nuevamente de acuerdo a la competencia del sílabus. Va a permitir una teoría del constructivismo activo y va a permitir un aprendizaje significativo a través de la modalidad del autoaprendizaje, ¿no? Vamos a tener también evaluaciones de tipo formativa, que si bien es cierto, reitero, no tienen calificación, pero van a permitir que los estudiantes fijen los conceptos y conocimientos que se vienen desarrollando tanto en las clases como en las lecturas seleccionadas para la sesión de aprendizaje, ¿no? Vamos a tener las actividades comunicativas que se van a desarrollar a través de foros, ¿no? En los foros ustedes van a poder discutir diferentes conceptos fundamentales de lo que se viene trabajando en la sesión correspondiente a sus sílabos, y aquí básicamente va a servir como una guía para que ustedes puedan desarrollar, discutir, ¿no? Mediante oposición o mediante aceptación, lo que se venga trabajando en las actividades académicas o contenidos de la clase o de las lecturas seleccionadas en la semana de aprendizaje. También vamos a tener una actividad sumativa, ¿no? Exámenes parciales y exámenes finales, los cuales van a estar siempre de acuerdo a la normativa que ya tenemos institucionalmente, y se desarrolla básicamente a la mitad del curso y al finalizar el curso. Estas actividades académicas se van a desarrollar directamente con su docente asignado para estas actividades, que son nuestros docentes de la filial. La fase de consolidación o la fase de comunicación-consolidación, eso es después del examen, ¿no? Puede ser después del examen o puede ser paralelamente a las clases que se vienen dando, con la finalidad de que el docente pueda reforzar académicamente los conceptos que ustedes necesiten fijar para poder lograr la competencia del curso. Es lo que llamamos las clases en línea o las tutorías en línea. Luego tenemos los seminarios o talleres, ¿no? Los seminarios o talleres sirven en la misma modalidad de clase invertida. Aquí lo que se busca también es un autoaprendizaje significativo. Vamos a tener materiales de motivación y de lectura, ¿no? Van a permitirnos que el estudiante se incluya, se motive y se inserte en el tema que se tiene que desarrollar. Se van a desarrollar también actividades complementarias, ¿no? En la cual se aplican cuestionarios o mapas conceptuales, que puede ser de manera grupal y van a ser calificadas por el docente para poder fijar los conceptos o contenidos de las teorías que se han dado previamente o paralelamente.
¿no? Estas actividades se van a desarrollar básicamente bajo la modalidad expositiva, se van a agrupar en diferentes grupos, en diferentes subgrupos, en los cuales uno de los grupos es el que va a exponer, ¿no? Va a exponer mediante sus diapositivas en PPT, por ejemplo, van a tener un tiempo aproximado de 15 minutos, por ejemplo, para que puedan hacer la exposición del trabajo del seminario a desarrollar, ¿no? Donde esto necesariamente tiene que ser sincrónico, tiene que ser en línea, con participación de docentes y estudiantes, para que puedan hacer el debate de aceptación o de oposición o de aportes o sugerencias a la lectura o al seminario que se viene desarrollando, ¿no? En el foro van a participar activamente en la parte asincrónica, donde ustedes van a dejar sus comentarios de aceptación o oposición con respecto a lo que sus compañeros han expuesto. Si bien es cierto, un grupo va a exponer, los otros grupos son los que van a desarrollar el foro, donde van a tener que colocar todas sus apreciaciones de acuerdo a las guías y metodologías que se hayan colocado al curso. Cada curso es diferente, y en la guía metodológica va a establecer cuáles son los criterios de participación en los foros y de participación en el proceso de exposición. Asimismo, va a haber una evaluación sumativa que efectivamente va a tener una calificación, va a tener una modalidad ya establecida y estandarizada, y se van a evaluar los conceptos que el estudiante debe afianzar a fin de lograr la competencia del curso. Entonces, esa es la modalidad cómo se va a llevar la estrategia de enseñanza-aprendizaje en la modalidad de seminario o taller. Bien. Para la evaluación de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar? Si bien es cierto, nosotros ya tenemos una directiva de evaluación de estudiantes, ¿no? Con resoluciones y documentos aprobados. Básicamente la evaluación de teoría va a tener contenidos de autoaprendizaje, de formación, que no van a tener calificación, y sumativos como los exámenes parciales y finales, que permitan garantizar el logro de la competencia del curso, ¿no? Los seminarios o talleres tienen también una ponderación establecida de acuerdo a la directiva vigente, pero se estandariza a través de rúbricas. ¿Qué son las rúbricas? Las rúbricas básicamente son herramientas o instrumentos que va a utilizar el docente para que pueda evaluar y calificar, ¿no?, las características del desarrollo del seminario, que más adelante les voy a mostrar para que puedan tener a detalle. Por favor, me gustaría que ustedes la entiendan perfectamente para que sepan cómo es que se les va a evaluar o calificar de acuerdo a las características de participación en el aula virtual. Finalmente va a haber un cálculo de promedio final, el que va a estar enmarcado en las directivas establecidas antes de la emergencia sanitaria, es decir, nuestras fórmulas de evaluación que ya las tenemos establecidas desde el inicio, antes de que se suspendieran nuestras actividades. Evaluación de aprendizaje, vamos a tener las rúbricas, ¿no? Acá en las rúbricas o tareas, vamos a ver que tiene estos indicadores de evaluación, ¿no? Se califican como excelente, bueno, aceptable y deficiente. Cada uno de ellos tiene una valoración numérica. Excelente 5 puntos, bueno 4 puntos, aceptable 3 puntos y deficiente 0 puntos. Al final, esas actividades sumativas van a permitir que tengan la nota de 0 a 20, es de escala vigesimal. Por ejemplo, ¿no? Si el entregable, en este caso un informe, un resumen, un cuestionario, un mapa conceptual o un caso clínico, ¿no?, se presenta, ¿no?, adecuadamente, 5 puntos. Si el entregable posee el logo institucional, nombres y sin código estudiante, 4 puntos. Si el entregable posee los apellidos, pero no tiene el código estudiante, 3 puntos. Y si no realiza el entregable, 0 puntos, ¿no? Y así sucesivamente van a ir colocándose un puntaje y se va a tener que colocar una nota por estudiantes. No son notas grupales, son notas individuales por estudiante, de acuerdo a estas dimensiones o criterios de evaluación, que va a sumar una escala vigesimal de 0 a 20, ¿no? Esta es la rúbrica de tarea. Ahora tenemos la rúbrica de exposición para los que van a exposición. También van a tener 4 indicadores con 4 ponderaciones distintas, que va de 0 a 4. Se va a evaluar como dimensión o criterio de evaluación la calidad en la presentación, la calidad y presentación, cómo es que ustedes van a poder hacer la socialización, si van a tener la capacidad de poder hacer que sus compañeros no se duerman en el foro, en el aula virtual, sino que participen activamente, el dominio del tema, la capacidad cognitiva de conocer el tema, cómo se van a organizar en la secuencia de elegir los temas, y finalmente la calidad de redacción y registro bibliográfico tipo Vancouver. Se recomienda utilizar obligatoriamente las referencias bibliográficas tipo Vancouver, ¿no? Revísenla por favor minuciosamente para no tener inconvenientes en la calificación. Luego tenemos las rúbricas de foro, ¿no? Las rúbricas de foro también tienen 4 indicadores con ponderación de 0 a 5. Los criterios de evaluación son participación en horario y fecha establecida. Ojo, en horario y fecha establecida que está en su cronograma de actividades. Por favor, fíjense en el cronograma de actividades. ¿Por qué? Porque una vez que pasa la fecha, automáticamente se cierra y ya no van a tener acceso para poder desarrollarlo. Así que hay la puntualidad en el desarrollo de los foros. Realizar crítica constructiva del aspecto asignado al grupo.
tiempo, ¿no? La revisión de los materiales para su intervención. El foro puede contener un caso clínico, puede tener lecturas, puede tener videos tutoriales, qué sé yo, diferentes modalidades que van a servir para que ustedes puedan desarrollar el foro. Calidad de intervención en su forma y contenido, o sea, cómo ustedes van a participar con cuatro puntuaciones para esa actividad. La otra actividad es otra rúbrica de foro, ¿no? Ya lo mencionamos, vamos a poder poner en resumen. Participación en horario y fecha establecida, 2 puntos. Realiza crítica constructiva, 6 puntos. Revisión de materiales para su intervención, hasta 7 puntos, en concordancia con la bibliografía utilizada, ¿no? Vamos a verificar que no haya plagios, vamos a utilizar un sistema que nos permita verificar eso. Calidad de intervención, ¿no? El estudiante participa, es coherente, es claro, respetuoso en sus participaciones, y su ortografía y redacción es sin faltas ortográficas y con buena redacción en el momento de su presentación. Todo ello va a elaborar una escala vigesimal de 0 a 20 en la calificación de los foros. Esto va a ser de manera sincrónica, va a ser evaluado por su docente tutor en línea. ¿Cómo estudiar? ¿No? Para estudiar está diseñado para un diseño de aprendizaje de autoevaluación o un autoaprendizaje, ¿no? Tiene que darle bastante dedicación, se recomienda que se organicen en sus tiempos, por eso hemos tenido especial interés en no darles todas las materias de inicio para no congestionarlos con muchos conceptos y contenidos que ustedes tienen que primero leer para poder afianzar los conocimientos. Organizarse adecuadamente en sus tiempos, trabajo colaborativo, ¿no? Buscarse, organizarse con sus compañeros para poder organizarse en el trabajo y finalmente cumplir con las tareas asignadas y poder lograr la competencia del curso. Tiene que tener un carácter reflexivo. El carácter reflexivo es decir, de acuerdo a cómo ustedes han leído su módulo en la semana, cuando tengan la tutoría en línea tienen que hacerle conocer a su docente para que el docente pueda fortalecer esas debilidades en el autoaprendizaje, de tal forma que consoliden todos los contenidos y puedan lograr la competencia planteada para esa actividad, ¿no? Obviamente en cada sección de aprendizaje lo que se busca es que ustedes participen con un razonamiento lógico, con mucho respeto y garantizando la integridad académica que se busca y caracteriza al estudiante de medicina. Bien, estimados estudiantes, me despido, no sin antes desearles éxitos en este reinicio de sus actividades académicas, y siempre nosotros vamos a estar de manera permanente brindándoles el apoyo a través de nuestro equipo de soporte técnico a fin de que puedan desarrollar sus actividades académicas sin inconvenientes. Muy buenas tardes.